Esa insistencia en elegir líderes para otros países y la reticencia a encontrar soluciones pacíficas con los adversarios, principalmente otras potencias emergentes como Rusia, China e Irán, ¿hasta qué punto crees que está vinculada a la falta de voluntad de renunciar a la hegemonía? Porque los europeos, al menos, asumieron plenamente la idea, después de la Guerra Fría, de un orden mundial basado en la hegemonía colectiva de Occidente político liderado por Estados Unidos. Recuerdo aquel momento unipolar cuando Charles Krauthammer lo introdujo como concepto en 1990. Lo planteó como la distribución del poder, todo el poder concentrado en América. Pero también hacía un punto en ese artículo. Una vez que el mundo se desplazara hacia una distribución internacional del poder más multipolar, era como si simplemente decidiéramos apartarnos de eso, como si fuera una elección racional que pudiera tomarse. Después de 35 años con una clase política formada en la ideología de que la hegemonía perpetua de Occidente traería, ya sabes, esa teoría de la paz democrática, que estabilizaría el mundo y superaría el caos del pasado, en esencia, la hegemonía se veía como la salvación de la humanidad. Tras 35 años de políticos moldeados por esa mentalidad, no habrá una transición pacífica hacia la multipolaridad. ¿Ves esto como una falta de disposición siquiera a aceptar la idea de que existen otros poderes que Occidente ya no dominará? ¿Por qué no hay alternativa a sumir al mundo en una tercera guerra mundial? Porque ya sabes, mucha gente criticó a Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, pero no veo mucha diferencia. En esencia, es la misma lógica que escucho de los líderes políticos de toda Europa también. Bueno, no todos, pero muchos. Bueno, creo que este es otro caso en el que un proceso profundo ha estado en marcha durante unos 80 años. La idea de la multipolaridad nació y murió en 1945, por la siguiente razón fundamental. El proyecto de las Naciones Unidas fue también el fruto de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y ese fue Franklin Roosevelt, quien comprendió que él, Stalin y Churchill, y por insistencia de Roosevelt, Chiang Kai-shek, que era el líder de una China asediada e invadida en la década de 1940, invadida por Japón, por supuesto, tenían que trabajar juntos para derrotar a Hitler. Fue una empresa colectiva, fue una empresa de las Naciones Unidas, un término que se utilizó al principio de la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt creía en esa unidad, que esas naciones debían mantenerse unidas para derrotar a Hitler y luego después hacer que el mundo fuera un lugar seguro. Y realmente creía en la paz y la seguridad mundiales. Sobre el terreno, la Unión Soviética soportó el peso de derrotar a Hitler, perdiendo 27 millones de personas y siendo la clave para romper la maquinaria bélica de Hitler. Y Roosevelt lo sabía. Estados Unidos desempeñó su papel particular como columna vertebral industrial de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, proporcionando armas, aviones, tecnologías, radares y demás que hicieron posible aquello. Pero la Unión Soviética soportó el peso de guerra. Roosevelt estaba absolutamente decidido. Years que broker Stepan con Stalin durante toda la guerra. A menudo de Churchill y aún. A Roosevelt niño chilio el Imperio Británico. Roosevelt wasn't much taken with the British Empire. Roosevelt saw that Roosevelt vio que después de la guerra habría grandes potencias, 4 en particular: Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y China. Francia fue incorporada a última hora por razones tácticas. La idea era que estos países cooperaran, que no lucharan entre sí, que no se vetaran mutuamente en la ONU, sino que trabajaran juntos para mantener la paz mundial. Roosevelt también creía que las potencias menores, el resto del mundo, debían tener su lugar. Era de esto el rogar seguir de orjutstad. Es la primera thing por mí surgió el nuestra residencia, introducir la política buen vecino hacia las Américas. The good neighbor policy towards the Americas. He said, we've got to stop invading the Americas. Dijo, tenemos que dejar de invadir las Américas como ha hecho Trump recientemente en Venezuela y está a punto de hacer en Cuba. Así fue como nació la ONU.
Solo había un problema. Roosevelt tenía la tensión arterial alta sin tratar y murió el 12 de abril de 1945. Ese fue el fin de la visión multipolar estadounidense, porque Truman, su sucesor, era una persona mucho menos capaz, con menos experiencia. FDR era un individuo excepcional, y Truman aceptó de inmediato la idea de que aquello era ahora una guerra contra el bolchevismo. FDR no se dejaba impresionar mucho por esas etiquetas, he de decir. Era un gran pragmático. No le importaba quién llamaba a quién de qué manera, ni las etiquetas, ni los títulos, ni las ideologías. Iba a llevarse bien con los demás y a ser práctico. Pero ya en la segunda mitad de 1945, por eso se lanzó la bomba 2 veces sobre Japón, para impresionar al señor Stalin. Estados Unidos está ahora en guerra por el control global. La idea de responsabilidades compartidas ya había desaparecido de la mentalidad estadounidense. Y esto, por supuesto, quedó plasmado de forma más vívida en el Memorando 68 del Consejo de Seguridad Nacional en 1950, que Estados Unidos iba a luchar contra el comunismo mundial por la supremacía. Digo todo esto, Glenn, porque cuando la Unión Soviética cayó en 1991, la locura de un país con el 4% de la población mundial decidiendo que iba a dirigir el mundo se desató por completo. Y se puso en marcha a toda velocidad, y ha seguido así desde 1991. Estados Unidos se ha visto a sí mismo, y por Estados Unidos me refiero a la CIA, al complejo militar industrial digital, a quienes toman las decisiones de guerra que nos han llevado sin pausa al conflicto, que asignan los billones de dólares y así sucesivamente, como el que dirige el mundo. Cuando China aumentó su poder a lo largo de varias décadas, Estados Unidos se dio cuenta de ello hacia 2010. Esto asustó a esos aspirantes a hegemonistas. Ahora hay un enemigo. Rusia fue descartada como, en fin, algo inútil, así que no realmente de qué preocuparse. Por tanto, ya no tenemos que escuchar nada de lo que diga Rusia. Pero la atención se centró en China, y tenemos que derrotar a China del mismo modo. Esa ha sido la política exterior de Estados Unidos durante los últimos 15 años. Rápidamente, un par de obstáculos. Primero, todo esto es una ilusión. Ese es el punto de partida. La idea de que Estados Unidos dirige el mundo, gobierna el mundo, domina el mundo y puede imponer su voluntad es una locura. Ha sido una locura durante décadas, pero una locura repetida que ha provocado millones de muertes en todo el mundo, ya sea en Vietnam o a lo largo de las guerras de Oriente Medio. En segundo lugar, el error de juicio sobre Rusia es la razón de la guerra de Ucrania. Estados Unidos nunca esperó que Rusia se resistiera a la ampliación de la OTAN. Nunca esperó que se enfrentara a Estados Unidos, ni siquiera por un momento. Esto es a la vez una descalificación de Rusia y una exageración profundamente ilusoria del poder estadounidense. Ambas cosas van de la mano. La guerra en Ucrania es, en esencia, el resultado de una ilusión estadounidense, expuesta con bastante claridad por Zbigniew Brzezinski en 1997. En el Gran Tablero Mundial, Evernal et al. Explicó exactamente en qué consistía esa ilusión y concluyó resistirse a la expansión hacia el este de la OTAN y de Europa. El otro obstáculo es Israel. Israel es un estado loco y rebelde, con la mitad de su liderazgo político atrapado en la mentalidad del siglo Timtoacito, leyendo algún texto del rey Josías y actuando en consecuencia. Israel acaba de sumir al mundo, si no en una tercera guerra mundial, sí en una crisis económica fenomenal. El momento, la instigación, son de Israel. El hecho de que Estados Unidos lo respalde se debe a que es completamente coherente con su proyecto hegemónico. Pero esto es obra de Israel, una locura total. Y debido a la influencia del lobby israelí en Estados Unidos, esa locura ni siquiera se examina. Perdón, teníamos que tener un embajador en Israel. We had to have an ambassador in Israel. The U.S. has an ambassador named Mike Huckabee.
Estados Unidos tiene un embajador llamado Mike Huckabee, que es, digamos, un teólogo evangélico protestante menor, si puedo decirlo así, y eso es decirlo de una forma muy educada. Dijo hace 2 semanas, sí, Israel posee la tierra desde el Nilo hasta el Éufrates. Y cuando Tucker Carlson le preguntó, perdone, ¿poseen la tierra? ¿Podrían tomarla? Respondió, claro, sí, claro, podrían tomarla. Esto es de nuevo lo que a veces los psicólogos o psiquiatras llaman una folie, una especie de locura compartida. Es la locura de Israel por locura de Estados Unidos. Israel quiere ser el hegemón desde el Nilo hasta el Éufrates, o Muñiz. Estados Unidos quiere coger el hegemón date. Es un proyecto That's a long-standing project. And here we are in the early shooting of World War III. Y aquí estamos en las primeras etapas de la Tercera Guerra Mundial, a menos que alguien se levante y detenga esta locura. Los más propensos a hacerlo al final son China y Rusia, porque son maduros, conscientes y no están precisamente contentos con este proyecto hegemónico de Estados Unidos. Si la India reconociera claramente sus propios intereses, también podría desempeñar un papel importante en esto. Pero la India se ha sumado en cierta medida al proyecto estadounidense, y eso plantea una gran pregunta. ¿En qué está pensando la India? ¿En qué piensan los líderes indios? Tuvieron el Imperio Británico durante un par de siglos. Eso debería haber sido suficiente. Deberían tener el instinto de saber, no sigas al Imperio estadounidense en este tipo de locura. Sí. Bueno, creo que el pragmatismo, como dices, es lo que necesitamos. En 2003, Condoleezza Rice hizo el comentario de que la multipolaridad, ella la llamó una teoría, no una distribución del poder, trataba de intereses y valores en competencia. Dijo que nadie debería querer eso en absoluto, porque ya sabes, si valoras la libertad, no quieres ponerle límites. Así que la lógica es que necesitamos tener dominación. Sin dominación, no puede haber libertad. Y creo que esto también se aplica a los europeos. Lo asumimos completamente. Cuando escucho a nuestros políticos y periodistas, por eso están dispuestos a ir a la guerra con Rusia, dispuestos a ir a la guerra con China, dispuestos a ir a la guerra con Irán y a incendiar el mundo, porque de otro modo no podría haber libertad. Tiene que haber dominación. Este es el tipo de virtud de la dominación que nos están vendiendo como libertad. Absolutamente. Y por cierto, he estado pensando en esto, especialmente en la mentalidad angloamericana, porque Gran Bretaña y Estados Unidos han sido los que más han contribuido a destrozar las cosas de esta manera durante un par de siglos. Esa mentalidad se remonta a la filosofía de Thomas Hobbes, quien dijo que en el estado de naturaleza la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Y Hobbes afirmaba que para salir de la guerra de todos contra todos, se necesitaba un leviatán, como él lo llamaba, es decir, un poder superior. Esa era su teoría del gobierno nacional. Las personas renunciarían a su libertad de matarse entre sí a favor de un soberano que mantendría el orden, y todos estarían mejor porque no se estarían matando unos a otros. Luego aplicas esa lógica al orden global. La forma en que la aplican la CIA, el MI6 o estas agencias de inteligencia occidentales, es decir, bueno, no tenemos un leviatán supremo que gobierne, así que es una guerra de todos contra todos. Y tenemos que ser brutalmente realistas, o nosotros o ellos. A veces hay que atacar primero, como Rusia, Israel y Estados Unidos atacando a Irán. Esa es la mentalidad. Pero otra parte de esa mentalidad es que Estados Unidos dice, nosotros seremos el leviatán, gracias. Gran Bretaña fue el leviatán en el siglo XIX. La única manera de estar neutrales es si nosotros fuimos el leviatán. To be safe is if we are the Leviathan. In other words, there can only be one that runs the world. En otras palabras, solo puede haber uno que dirija el mundo, y será ese quien lo dirija. Ahora bien, hay otra manera que consiste en llevarse bien unos con otros. Se establecen algunas normas comunes. Se comparte el arenero. Enseñamos a nuestros hijos de 5 años a hacer esto. No es imposible. No hace falta un único gobernante del mundo para tener paz.
Y esto es lo que los hegemonistas o supremacistas estadounidenses no pueden entender. Pero creo que en parte están atrapados a un nivel emocional, quizá antes de los 5 años, no lo sé. No ven realmente que hay otra manera, que en un mundo multipolar en realidad podríamos llevarnos bien. Podríamos establecer algunas reglas básicas, podríamos cooperar. Quien entendió eso, como dije, en Estados Unidos fue Franklin Roosevelt. Otro que lo comprendió más recientemente fue John F. Kennedy, y probablemente murió porque sostenía esa creencia. Lo mataron desde dentro porque mantenía esa convicción. Así que esta es una lucha difícil, y estamos en un momento extraordinariamente peligroso en el mundo. Si esto continúa, si el señor Trump sigue creyendo que elegirá al próximo líder de Irán y que esto se dirige hacia una rendición incondicional, por supuesto, las cosas dependerán entonces de los resultados militares. Pero una posibilidad real es una crisis económica global provocada por Israel y Estados Unidos, como no hemos visto en mucho tiempo. Ojalá hubieras podido terminar con una nota más optimista, pero muchas gracias por tomarte el tiempo. Sé que tienes un día ajetreado ahí en Roma, así que intenta disfrutarlo en estos tiempos tan peligrosos, y espero verte pronto. Nos vemos pronto. Gracias.